¿Qué tal, amigos de Best TV? Esta es una nueva edición de Presente y Futuro. Yo soy Pablo de Jesús Carranza y como cada domingo a las 10 de la mañana me presento ante ustedes para darle lo más resaltante de la agenda noticiosa en cuestiones de política, sociales y economía. Quiero comenzar el programa sumándome a las condolencias del sensible fallecimiento, asesinato en realidad, del cantante de la agrupación Armonía 10, el señor Paul Flores, conocido como el Ruso. Él fue asesinado a balazos por presuntamente un ajuste de cuentas de sicarios. Esta vez fue una persona conocida, famosa y muy querida en el ámbito artístico, pero día a día los peruanos estamos en peligro de perder la vida. Estamos en peligro de las bandas criminales, de ser víctimas de extorsión, de secuestros, de asaltos. Y uno se pregunta hasta cuándo vamos a esperar a tomar el toro por las astas. Hasta cuándo las autoridades van a asumir con liderazgo, con decisión, con conocimiento, la lucha contra la delincuencia. Estamos, y esto no es una exageración, en momentos muy parecidos a los de finales de los años 80, cuando teníamos a Sendero Luminoso y al MRTA poniendo bombas y asesinando a miles de peruanos, cuando vivíamos en un momento muy complicado en la historia nacional. Estamos viviendo una etapa de terrorismo urbano realmente. Nadie está seguro a donde vaya, ni en la calle, ni en sus casas, ni en los centros de trabajo, ni en los colegios, en ningún lugar. Las autoridades, me refiero a toda la clase política, les digo, a los partidos de derecha y a los partidos de izquierda, a los que son gobierno y a los que quieren llegar al poder en las próximas elecciones. Deben emplear una política de lucha contra la delincuencia que sea completamente efectiva, porque los peruanos no damos para más. Vamos a hablar de este y más temas con los siguientes invitados. El primero es el señor Víctor Quijada, analista político. Él ya está conectado a la señal de Best TV y le damos la más cordial bienvenida. Señor Quijada, muy buenos días. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Cuénteme, por favor, su impresión sobre este lamentable suceso con el que los hemos levantado los peruanos el día de hoy, este asesinato de Paul Flores, un cantante de una reconocida orquesta nacional llamada Armonía 10, quien ha sido asesinado a balazos presuntamente por sicarios. Bueno, es lamentable la noticia, ¿no? Y bueno, esta es una realidad que vivimos día a día todos los peruanos, porque realmente el tema de la delincuencia es un problema que se ha desbordado ya por completo en las principales ciudades del país, y realmente requiere esto, digamos, atacar el problema de raíz, de fondo, que sería realizar reformas absolutas a la policía y al Ministerio Público y al Poder Judicial, ¿no? Porque hay una situación de debilidad institucional, falta de presupuesto, falta de personal, falta de capacitación, falta de infraestructura, falta de logística, y además esto se ha dado por muchos años, ¿no? Más de 20, 30 años atrás, que las instituciones del sistema de justicia se han debilitado, se han politizado, y esas son las consecuencias que estamos viviendo, ¿no? Actualmente, ¿no? A ver, es una pregunta que muchos se hacen en los medios de comunicación. ¿Da resultado las estrategias implantadas desde el Ministerio del Interior a cargo del señor Juan José Santibáñez? ¿Tienen algo que ver con esto? No me cabe duda de que hay grandes esfuerzos que este gobierno está realizando, ¿no? Hay esfuerzos, se hace trabajo, pero ¿qué se puede, digamos, avanzar cuando tienes a un gran sector de la prensa en contra, un gran sector de la política en contra? Hay una situación política de mucha tensión, se quiere generar inestabilidad, cuestionando a la presidenta, al ministro del Interior. Yo creo de que sí hay buenas intenciones, sí están tratando de darle prioridad, pero también es algo que el gobierno no va a poder superarlo del todo ahora, ¿no? Como vuelvo a reiterar, este es un problema que viene de atrás, es un problema de la sociedad, ¿no? Y requiere de políticas de mediano a largo plazo para que se puedan solucionar, ¿no? Pero también darle la prioridad necesaria, ¿no? De repente el gobierno debería
seguir dotando de repente de más personal, se requiere más personas que estén en la policía, hacer más grandes los serenazgos, ¿no? Dotarlos, por ejemplo, de que podemos usar armas no letales a estos, ¿no? Y así, ¿no? Más patrulleros, más comisarías. Eso es lo que se requiere, bastante inversión pública en este sector, ¿no? Perfecto, vamos al tema político, señor Quijada. Esta semana el cirujano plástico Mario Cavani ha revelado que la señora presidenta Dina Boluarte sí se habría hecho una cirugía con fines estéticos. ¿Esto usted cree que pueda ser el motivo para una eventual vacancia presidencial, que es lo que ahora pues en los pasillos de muchos medios de comunicación se está rumoreando? Bueno, de hecho que hay una intención política en todo esto, ¿no? Sobre todo en los grupos que están en contra de ella, que quieren sacarla del poder, ¿no? Entonces, bajo este escenario que ya se ha venido dando en varias oportunidades, ya desde hace un tiempo contra la presidenta, hace ver que, por ejemplo, este problema del tema de la operación, que ella ya aclaró, si no me equivoco, y sus abogados, que fue solamente un tema de salud, y que definitivamente se está investigando, ¿no? Pero hay que separar el tema político de algún tema penal, ¿no? El tema penal tiene su línea de investigación, seguirá su debido procedimiento, y yo no sé si este tipo de acciones, que pueden ser cuestionables o no contra, en este caso, la presidenta, tengan realmente que ser politizadas y que esto le tenga que costar una vacancia, ¿no? Lo creo que es un exceso, lo que el Perú necesita es estabilidad, ¿no? Estabilidad y buen juicio para que el país de alguna manera pues salga de todos estos problemas económicos que hemos venido teniendo, ¿no? Estos respaldos que tienen en un sector del Congreso de la República la presidenta Dina Boluarte, ¿se variarán a partir de la convocatoria de las elecciones generales del 2026? ¿Usted cree, así como se dice, ¿no?, de que una vez que convoca elecciones, ya de repente le sueltan la mano? ¿Usted qué dice? Sí, es muy probable, ¿no? Como tenemos partidos fachada, alianzas por conveniencia, para hacer un cogobierno, para durar, digamos, en el poder, para poder, como hemos visto, ¿no? La mayoría de partidos y políticos que ejercen poder tienen sus intereses propios, ¿no? Entonces, al ver estos intereses, mercantilistas o no, dentro del gobierno, en este caso los que están en el Congreso y el poder Ejecutivo, seguramente todo se va a ir rompiendo, ¿no? Estas alianzas se van a ir rompiendo desde el 12 de abril, si no me equivoco, que hacen la convocatoria para las elecciones, porque todos tienen ambiciones y aspiraciones de llegar al poder, y ahí se ve realmente que, como hemos visto a través de la historia en estos últimos 20 años, ¿no? Siempre cuando ya es el último año de gobierno, empieza pues mucha inestabilidad, y eso no quisiéramos, ¿no?, los ciudadanos, sino que sea una etapa de transición y de elecciones donde sí, seguramente va a haber muchos partidos, muchos candidatos, pero que de alguna manera se lleve siguiendo la legalidad y la constitucionalidad que se merecen, ¿no? Y dejar de hacer los escándalos, politizar el tema, porque eso genera inestabilidad, eso daña la economía y la sociedad, ¿no? Ahora, según su óptica, ¿qué implicancias puede traer estas confesiones por parte del médico cirujano Mario Cavani? Así que, ¿qué alcances podrían tener? Bueno, si hay una situación de que se ha mentido y que toda la estrategia legal de la presidenta ha ido en torno de, digamos, cubrir o encubrir esta situación, definitivamente puede generarle responsabilidad penal, ¿no? Cuando acabe el cargo de presidenta. Puede generar responsabilidad a ella, a todos los que han de alguna manera tratado de encubrir esta situación, ¿no? Y si es que, digamos, el tema se escapa de las manos, que es lo que realmente tiene que cuidar el gobierno, es que, digamos, seguir convenciendo a sus actuales aliados a no, por decirlo coloquialmente, voltearse, ¿no? Dejarle de respaldar, ¿no? Porque si le dejaran de respaldar, pues realmente la pueden vacar, ¿no? Entonces, ahí la situación va a depender de qué tan grave sea lo que descubre al final la Fiscalía, y lo que realmente, si es política o no correcto, y si es que esto llega a la causal, digamos, de incapacidad moral, ¿no?, que sería lo que tendrían que aplicarle para que puedan vacarla, ¿no? Y ver si realmente ella sigue manteniendo sus
a sus partidarios, a sus agrupaciones aliadas, ¿no? Porque hay que recordar que ya le han planteado varias vacancias y ni una ha prosperado, ¿no? Ahora, para explicárselo al público de BES TV, señor Víctor Quijada, ¿qué tiene de malo que la presidenta se haya sometido a unas cirugías estéticas? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está ese motivo que la hace a ella ser incapaz moralmente para dirigir el país? Bueno, no hay nada de malo que así se haya hecho, cirugía, ¿no? El problema no va por ahí, ¿no? Sino que debió haber perdido los permisos necesarios al Congreso, ¿no? Haber informado en su momento para que legalmente ella pueda, digamos, haberse apartado del cargo, lo que hubiera durado sus operaciones, estéticas o no estéticas, ¿no? Sino que el error, el cuestionamiento que se le hace es por decir que simplemente ella se hizo una operación de un día, que era solamente un tema estético, 2 días, y que no necesitaba descanso médico, y por lo tanto no necesitaba, digamos, aprobación del Congreso, ¿no? Ahí es cuando viene y se está descubriendo de que habrían firmado normas, leyes, decretos legislativos, ¿no? No era exactamente sea la firma de la presidenta, ¿no? Okay. Entonces, el tema viene por la mentira, pero hay que ver ese tema con pinzas, porque nosotros en Perú no queremos inestabilidad, ¿no? Que eso siga su línea de investigación, y hay que respetar la democracia y este partido que actualmente incluso es la izquierda, el Perú Libre, el que está en el poder, no hay que recordar eso, ¿no? Perfecto. Ahora, pasemos a otro tema muy importante, muy trascendente, que es el juicio oral del expresidente de la República, Pedro Castillo, por el caso de rebelión. ¿Usted qué opinión tiene, señor Quijada, sobre la estrategia que está llevando a cabo el señor Pedro Castillo? Hemos visto que no quiere tener un abogado privado, que se ha declarado en huelga de hambre. ¿Eso qué nos quiere decir? Su estrategia legal realmente es mala, ¿no? Ha cambiado ya más de 5 o 6 veces abogado en lo que viene desde el momento que él tuvo esta detención hasta la fecha, ¿no? Y creo que eso es lo peor que puede ocurrir a alguien que está siendo procesado, investigado, cambiar la defensa, ¿no? No hay una estrategia clara de él de defenderse, ¿no? Lo que él cree, que él sigue tratando de hacer política dentro de un proceso penal, ¿no? El hecho de que él se declare en huelga de hambre, que no quiera abogado, que se pelee con los vocales supremos, eso hace ver uno de una situación de falta de reconocimiento de que él, como todos los que están, los ciudadanos y procesados, tienen que someterse a las leyes, ¿no? Él tiene, parece, conductas disociales, de que él cree que está por encima de la ley y politiza el tema, cuando lo que él tiene que hacer es tener buenos abogados y armar una defensa, al menos para que le dé una pena menor, o para luchar este tema de su libertad en el convenio, estos convenios internacionales de derechos humanos, ¿no? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su momento, ¿no? Pero lo que sus acciones no hacen ver una estrategia legal clara, y eso empeora para él su situación, ¿no? Porque todo eso va observando el comportamiento del procesado, lo observa y es un elemento de valoración al final cuando le dicten sentencia, ¿no? ¿Usted qué diría sobre esta discusión que se hace sobre si es que realmente fue un golpe de Estado o solamente fue una proclama de cosas que quería escuchar el pueblo, ¿no? Que es más o menos la defensa que él tenía? Bueno, golpe de Estado sí fue, ¿no? Porque él firmó instrumentos, ¿no? Llegó a firmar normas. Estas reformas que él quería hacer implicaban firmar normativas, ¿no? Es decir, él quebró la Constitución, ¿no? Porque él quería hacer una reforma, quería cerrar el Congreso, reformar la justicia, las Fuerzas Armadas, la policía. Ese mensaje que él mandó en su discurso, él ya tenía seguramente firmados instrumentos, documentos, decretos para hacer estas reformas, ¿no? Para que él pueda dar ese tipo de discurso. Ese discurso se plasma en documentos técnicos, legales, normas que hacen las reformas. Entonces, si es que ese camino se llegó a dar, sí fue un golpe de Estado, porque para hacer las reformas existen caminos, procedimientos que se siguen ante la Constitución para hacer una reforma de un sistema, digamos, de justicia, de un ministerio. Si tú vas a caballazo a decir yo reformo porque se me da la gana, eso es quebrar la Constitución, eso es un golpe de Estado, y desde el punto de vista legal es delito de rebelión, ¿no? Es delito de rebelión, y ya seguramente en el proceso esperemos que el señor Castillo pues pueda defenderse de la mejor manera posible, porque si no le queda una pena bastante alta.
Justamente la siguiente pregunta era referente a los años que pide la Fiscalía. ¿Usted cree que merezca 34 años de prisión efectiva por la rebelión? Bueno, el tema de la pena, la pena máxima en nuestro país puede ser máximo 35 años, ¿no? Entonces casi la pena máxima le están dando, ¿no? Creo que esta situación sí lo va a tener que valorar adecuadamente la Corte Suprema, ¿no? Sobre todo por la situación, si se llegó a dar o no se llegó a dar, ¿no? Si se llegó a materializar este delito o no se llegó a materializar, porque al final lo llegaron a detener y a todo lo que él está viviendo en la actualidad, ¿no? De repente este tema de la pena sí tendría que evaluarlo, bien la Corte Suprema, viendo el tema de que si se materializó o no el delito, y si no, porque al fin y al cabo fue solamente el discurso que no se plasmó en la realidad, ¿no? Y si realmente esta pena que le están queriendo imponer es proporcional a la comisión del delito y a la gradualidad que corresponde, ¿no? Ese tema sí yo creo que me parece un poco excesivo y debería reevaluarse, ¿no? A lo que corresponde a su acción, ¿no? Él se hace llamar como perseguido político. ¿Usted cree que el gobierno debería pronunciarse al respecto y decir que no lo es? ¿O que lo es? Claro, evidentemente este es un tema que lo ve el Poder Judicial, ¿no? O sea, no es tanto el gobierno, porque el gobierno no es quien lo ha metido a él, lo ha detenido, ¿no? Ha sido la Fiscalía con el Poder Judicial, él está siendo procesado por el Poder Judicial, ¿no? Definitivamente sí debería haber un pronunciamiento, ¿no? de todos los poderes que están implicados en el proceso del señor Castillo, sea el gobierno central de repente, porque él ha sido presidente hasta hace no mucho de ese partido, de ese grupo, de este gobierno, ¿no? Ha sido la cabeza él en algún momento. Y sí debería, creo, de haber deslinde, ¿no? de vínculos, de responsabilidades respecto a qué es el señor Castillo y la agrupación que intentó hacer ese golpe y los que está actualmente en el gobierno, que es la presidenta Dina y agrupación, ¿no? Entonces yo creo de que sí debería haber pronunciamientos para separar el tema, ¿no? Pero sí es importante también que al señor Castillo y a los otros detenidos se les dé el trato humanitario que corresponde, ¿no? Tampoco es bueno escuchar de que se estarían cometiendo ciertos abusos, no le quieran dar comida o un asiento o cosas por el estilo. Sí creo que se debe respetar el debido proceso, ¿no? Y el trato humanitario. Ok, muchísimas gracias, señor Víctor Quijada. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Buenos días. Bien, amigos, ha sido Víctor Quijada, analista político. Nosotros vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos con el siguiente.